Los textos que la liturgia nos propone hoy son bien interesantes, bueno, como siempre, muy interesantes, pero eh, me suscitó una mirada de un Jesús muy, muy cercano a nuestros dramas más domésticos, más caseros, por decirlo de alguna forma. Eh, a veces, y es aquí donde de pronto quiero llamar la atención, tenemos una imagen demasiado celestial de Jesús. Y quiero que tengamos cuidado con lo que estoy diciendo. Claro que sí, Él es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad que existe desde siempre y para siempre, y a quien rendimos gloria, honor, adoración, y quien tiene el poder. Claro que sí, pero hoy quiero que miremos un Jesús muy cercano, muy humano. Como dice alguna canción por ahí, baja a Dios de las nubes. No sé si tenemos esa canción ahí, la tenemos presente. Baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón. Dice la canción, roba a Dios de los templos donde lo encerraron hace tanto tiempo. Déjalo libre en las plazas, llévalo también al mercado del pueblo. Y es tal vez eso hoy, es acercar a Jesús a nuestro cotidiano y darnos cuenta que Él está allí, que no está solamente allá, quién sabe dónde, en la estratosfera, en el espacio sideral, dónde queda el cielo, sino que Él realmente está con nosotros, vivo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la sensación de Isaías, lo que hoy anunciaba Isaías o denunciaba de un pueblo que se queja y dice algo así como, el Señor no se da cuenta de mi situación, no se interesa por mí. Eso estaba diciendo hoy Isaías en ese reclamo del pueblo. ¿Por qué dicen, anuncia Isaías, por qué dicen que el Señor no se da cuenta de mi situación, que no se interesa por mí? Y a veces también nos pasa eso, como que tenemos algún problema de salud, algún problema económico, alguna crisis existencial, y podemos llegar a pensar eso. ¿Y qué vemos hoy? Un Jesús que, como cualquier otro judío, va a la sinagoga. Entonces entendemos que este pasaje sucede en un día sábado, porque los sábados era el día en que los judíos iban a la sinagoga. Es decir, tenemos un Jesús, si se dieron cuenta, que empieza con Jesús saliendo de la sinagoga, entiéndase que estaba realizando un servicio de oración y adoración a su Padre, pero el texto también termina con la oración. Después de Jesús realizar muchos milagros, vuelve a orar. Entonces tenemos un Jesús que en el texto de hoy está enmarcado por la oración. Inicia con la oración, termina con la oración. Sin embargo, es un Jesús que tiene la capacidad de aterrizar esa oración y llevarla a lo cotidiano. ¿Qué pasó después de salir de la sinagoga? Fue a la casa de su apóstol Pedro. ¿Y qué pasó? Que la suegra de Pedro estaba enferma y con fiebre. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando sucede este texto, yo aprovecho y hago un comentario a manera de paréntesis. Se dan cuenta que el apóstol Pedro era casado. O sea, ¿cómo tiene Pedro una suegra enferma? Pues porque la mamá de su esposa está enferma, ¿cierto? Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Entonces, es simplemente para llamar la atención y decir, los apóstoles eran casados. Jesús llamó a hombres casados, ¿no? A su servicio. Y así duró la iglesia por 1000 años. Bueno, la iglesia occidental dura por 1000 años con sacerdotes casados, con sus apóstoles, sus discípulos. San Pablo en la carta a los Corintios insiste en
en la esposa o que Pedro era casado. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, llega la intimidad del hogar de sus apóstoles, en este caso de Pedro, y ve una realidad humana, la enfermedad, la afectación física. ¿Y qué hace Jesús? Sana, libra de esta enfermedad. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo acá es un Jesús, vamos a decirlo de un término muy doméstico, que no solamente está pendiente de las realidades celestiales, de las realidades espirituales, que cumple el culto del sábado, sino que también sale al encuentro de las realidades personales, de las realidades íntimas, de las realidades del hogar. Y allí también actúa, y allí también opera, y allí también sana y libera. Entonces, debemos dejar ese lamento del texto de Isaías. Ay, el Señor no se fija en mí, Él no se da cuenta de mi situación, no se interesa por lo que estoy viviendo, porque no. El Señor es un Señor cercano. Y eso es lo que estamos viendo acá. Este es el segundo milagro que realiza Jesús. Recuerde que hace 8 días reflexionamos del primer milagro, un Jesús que viene a liberar de nuestros demonios. Pues hoy, este segundo milagro es un milagro muy del hogar, muy de la intimidad de la casa. Hermanas y hermanos, lo que les estoy diciendo hoy es que permitan que Jesús entre. O sea, no es solamente que usted va, que está muy bien, usted va y usted se acerca al culto y usted se acerca al templo o dedica este espacio para la oración y usted se conecta con Dios. Eso está bien, síganlo haciendo. Pero también deje que sea de venida. Abra la puerta a Jesús y que Él entre en la intimidad de su casa, que entre en la intimidad de su hogar y déjelo actuar. Él entra allí, al hospital donde estás, allí a la casa, allí en el campo, allí donde te encuentres. Ahí va Jesús y Él conoce, porque Él está conectado con el Padre, pero también está conectado con nuestra realidad. Entonces, hoy tenemos a un Jesús muy cercano. Ahora, aquí pasa algo muy interesante porque aquí no termina la reflexión. Aquí pasa algo interesante y es que una vez la suegra de Pedro es sanada, se pone a atenderlos. Ojo, no vamos a hacer una lectura aquí machista. Ay, pero preciso la que estaba enferma fue la que pusieron a atender a la gente. Y luego Pedro, ¿por qué no se pone el delantal? No, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que una vez se es tocado por Jesús y por su acción sanadora, su acción liberadora, no tenemos otra opción que ponernos a su servicio. Entonces, miren, esto es de ida, pero es de vuelta. Cuando Jesús toca nuestra vida y toca nuestro corazón, se convierte en un imperativo existencial, en una necesidad de la existencia, ponerse a su servicio y atenderle. Miren lo que pasó hace 8 días con Dilia, que hoy está conectada. Ella sintió que Dios tocó su vida, entró al hospital y la sanó del COVID. E inmediatamente se puso en su servicio y proclamó y anunció y escribió en público: el Señor me ha sanado y quiero dar testimonio. Eso es lo que sucede cuando Jesús toca nuestras vidas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. Así como dice la carta a los Corintios de hoy, se convierte en una obligación. O sea, yo no puedo esperar una recompensa. Aquí una crítica a hermanos de otras iglesias. O sea, yo no puedo esperar a que me paguen por hacer lo que existencialmente me obliga, porque es que no puedo dejar de hacerlo. Entonces yo no puedo esperar a que entonces me llueva el dinero y me lluevan los diezmos y me lluevan las limosnas por hacer lo que me toca. No, dice Pablo, ay de mí si no lo hago.
anunciar el evangelio. O sea, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es la satisfacción de hacerlo. Y dice Pablo en la carta a los Corintios, por eso yo anuncio adaptándome al contexto. Esto es muy bonito. Entonces Pablo con los judíos se abstenía de comer ciertas cosas que molestaban a los judíos. Pero cuando estaba con los no judíos, con los griegos, con los romanos, comía de otras cosas porque él se adaptaba a la realidad y al contexto de sus destinatarios. Entonces también hoy, para los líderes de la iglesia, nos está llamando a eso, a saber llevar el mensaje, anunciarlo en medio de esas realidades, de esos contextos. Y nos adaptamos, por ejemplo, la música que escuchamos hoy al comienzo, ¿no? Entonces, algunos se impactan con las elecciones que hace Nicolás. Entonces, no, Nicolás pues nos puso hoy un merengue cristiano. Pero es que, y a algunos no les gusta, pero es que estamos en un contexto latinoamericano, festivo, donde la salsa, la cumbia, la bachata, el merengue, es una forma de expresión de su ser y de su felicidad y de su cultura. ¿Por qué no se le puede alabar a Dios con estos ritmos? Sí, yo también a veces soy de la preferencia de cantos más tranquilos, pero no me voy a oponer y no me incomodo ante ritmos de alabanza. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Pablo. Me hago uno con ellos. Me adapto al contexto. Pero esto sucede, perdón, cuando Cristo toca nuestra vida, sana nuestras heridas, nos libera de nuestros demonios. Y una vez Él tiene contacto con nosotros y nosotros nos vemos obligados a anunciarle, a proclamarle, termina nuevamente con la oración. Empieza con la oración, termina con la oración. Hermanas, hermanos, en este día les invito para que abramos la puerta del hogar, del trabajo, del hospital, de nuestra vida, a un Jesús que se quiere acercar a nuestra cotidianidad, a nuestra intimidad y quiere actuar. E invitarlos a que una vez Jesús actúe, a que una vez Jesús transforme y sane, anunciemos, proclamemos, demos testimonio y con Él nos juramos a la oración de alabanza, de acción de gracias y que nos unamos a esa necesidad de anunciarlo.